Ok, buenas tardes. Hoy estamos a 3 de febrero del 2024. Es un sábado lindo, sábado para descansar, sábado para aprender acerca de la palabra de Dios. Con este salmo tan cortito que es el 53, pero tan importante. Vamos a ver que es un salmo profético. O sea, las cosas que vienen aquí no han sucedido, están por suceder. Pongan mucha atención, quiten todos los obstáculos fuera de su alcance para que puedan concentrarse y entender bien la importancia de entender esta profecía. Vamos a orar para ponernos en las manos del Padre. Gracias te damos, Señor, Padre Todopoderoso. Otra semana aquí nos traes con toda el amor y el anhelo de aprender de tu palabra. Gracias por la vida, por la salud, por la protección. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento espiritual para que podamos entender lo que aquí nos va a enseñar el Salmo de David. Te pedimos, Padre, que lo que vamos a adquirir de conocimiento nos ayude a estar bien reforzadas en no querernos quitar para nada ni un momento de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, por el cumpleaños de Nori, nuestra compañera que estuvo mucho tiempo con nosotros allá cuando estábamos en el salón presenciales en Calvary. Ahora ella está en España. Te pedimos que le des la paz y que le des los años que tú tienes planeados para ella. Que le concedas la dicha de sentirte al lado de ella y que nunca se sienta sola. Te pedimos también por todas las necesidades de las personas que estamos aquí y los que luego verán el programa. Por todas las personas por las que estamos intercediendo, por nuestros familiares, amigos, que anhelamos que te busquen a ti con todo su corazón. Atráelos, Padre, con cuerdas de amor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, todo el mundo con la Biblia abierta en los Salmos, Salmo número 53. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos el Salmo 55 cuando estaba David pidiendo ayuda porque tenía muchos enemigos traicioneros, como por ejemplo su hijo Absalón que lo traicionó y su consejero, el consejero con quien con tantos años tenía hablando y pidiéndole consejo. Bueno, también lo traicionó, pero aquí tenemos un final feliz y David siguió siendo rey. Muy bien, bueno, empecemos con el Salmo 53. Dice que es el músico principal. Algunos comentaristas dicen que el músico principal es Dios por ser el músico, el creador de la música. Otros dicen que es probablemente al músico principal del grupo de los levitas que cantaban en el coro del templo. Bueno, sobre Mahalat, eso está todavía muy dudoso. Algunas personas dicen que era un instrumento de cuerdas, otros dicen que era una indicación que el salmo se debía de decir y cantar bailando o danzando. Bueno, también dice que es un masquil. Acuérdense que los masquil son los que nos dan una enseñanza, es didáctico, algo aprendemos acerca de esto y está escrito por David, el rey David. ¿Ok? Lo que nosotros no sabemos es cuándo, en qué momento va a suceder todo lo que está escrito aquí. Está todo dejado así en el aire, pero por lo que podemos leer, no se refiere todavía a estos tiempos, porque lo que vamos a ver aquí descrito es horrible, horrible. Vamos a empezar. Dice el versículo 1, dice el necio en su corazón. Fíjense bien, en su corazón, no en su mente.
en su corazón, no hay Dios. Eso es lo primero que dice, no hay Dios. Este es el grupo de personas que están totalmente regidos por la ciencia, por el dinero, por las posesiones, por eh, la posición, el rango en el que están establecidos. No les importa nada acerca de Dios. Entonces vamos a compartir la pantalla para poder ver a qué se refiere esto. ¿Ok? Este es el Salmo 53. Es un masquil y masquil significa que deja una enseñanza, que es didáctico. O sea que al final del salmo vamos a poder decir, ¿qué aprendimos con este salmo? Ujú, muy bien. Es un salmo profético, o sea que es algo por venir. No falta mucho porque estamos en las orillas, en, en los primeros pasos de esta profecía. Dice, hay varias palabras en hebreo para describir al necio del versículo 1. No sé si ustedes se pueden fijar en el primer versículo del 53, dice el necio en su corazón. Dice el necio. No sé si ustedes tienen la palabra necio o tienen la palabra loco o tienen la palabra falso. No sé, ¿alguien me puede decir si tiene otra palabra excepto necio? ¿Alguien de ustedes en su traducción? Ok, ¿Porfiado? porfiado, ok, muy bien. Yo Entonces, tengo necio nada más. necio, ok. Sí, la mayoría de las traducciones dicen necio, pero vamos a ver por qué nosotros no vamos a utilizar la palabra necio, porque no es lo más exacto que quiso decir David. El rey David muy probablemente quiso decir otra cosa, pero vamos a ver a qué se refiere. Miren, entonces hay varias palabras que se refieren al versículo 1 de la palabra necio. La primera palabra que pudo haber utilizado David fue Kiseb, pero Kiseb significa engañador o falso. No, 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 no. A las personas que vamos a describir ahorita les llega muy corto esto. También pudo haber escrito David la palabra evil, que significa malvado o insensato. Tampoco. Le queda muy corta la palabra para a estos que la palabra que utilizó David, la palabra que utilizó David fue Nabal. Entonces, cuando nosotros digamos, dice el necio en su corazón, nosotros vamos a decir Nabal, porque fíjense bien la diferencia de un necio contra un Nabal. Un Nabal es alguien vil, alguien sin vergüenza, un canalla, un ruin, un inmoral, un echado a perder, un depravado, un perverso. Todo esto no tiene nada que ver con necio. Todo tiene que ver con la palabra Nabal y es la palabra que vamos a estar usando para que nosotros enfaticemos que el grado al que ha llegado esta persona o estas personas son demasiado depravados, perversos, canallas, sinvergüenzas. Muy bien, Una pregunta. sí, Naval, yo recuerdo, creo que sí se llamaba el esposo de Abigail con la que se sí, casó después el rey David, ¿verdad? tienes mucha razón, así se llamaba Nabal. No sabemos si era escrito de esta manera o no, pero de sí lo saqué del hebreo y así se escribe. Bueno, así se pronuncia como con nuestro castellano, Nabal, pero Nabal era un hombre malísimo,
y se portaba muy mal con Abigail. Cuando Abigail le fueron a pedir ayuda de parte de David para que les dieran comida, le dijeron a Nabal: "Oye, estamos muertos de hambre. Nosotros hemos estado cuidando tu ganado, tus personas, tus, trabajadores, tus empleados. Aquí hemos estado al pendiente para que no les llegue nadie malo que les, haga daño". Y Nabal dijo: "¿Qué te pasa? Yo no voy a darle nada a David". Y entonces los, los de David fueron y le dijeron: "Oye, David, esto dijo Nabal". David se puso enfurecido. Y entonces alguien le fue a decir a Abigail, la esposa de Nabal, le fue a decir: "Oye, ahí viene David con todo su ejército y viene a hacerle daño a Nabal, tu esposo, por haberse negado a ayudarle después de que ellos estuvieron al pendiente de todos sus propiedades". Y entonces, esta Abigail agarra su burrito y lo llena de panes, de, eh, dátiles, de pasitas, de todo lo que comían en aquel entonces, pero retacado el burrito, y fue y ella se le hincó enfrente a David, dijo: por favor, David, mira, yo te traje todo esto, no vayas en contra de Nabal, no vayas y le hagas daño". Pero de todas maneras, Nabal murió pronto así, naturalmente, sin que David le hiciera nada, ¿ok? ¿Fanny? Muy bien. Entonces, Perdón, Almita, gracias, Almita. No encontraba aquí el botoncito. Gracias, ajá, Almita. no hay cuidado, pero qué bueno que nos recordaste de este dato para, sí, a este señor le llamaban Nabal. No sé si le llamaban por maloso o verdaderamente se llamaba. A mí se me hace muy difícil que unos padres le pongan a su hijo vil, sinvergüenza, canalla, ruin, inmoral. Probablemente era tan malo que le decían Nabal, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Dice, en el versículo 1, la palabra necio, en otras versiones dice loco, en otras versiones dice insensato, ¿ok? Pero Nabal en hebreo, fíjense bien, Nabal en hebreo es, o sea, lo que se pudre, lo que se deteriora, algo que se echa a perder respecto al discernimiento de Dios. O sea que no les importa para nada el discernimiento de Dios. No les importa para nada su ley, sus mandamientos, lo que Dios pide que hagamos. Un necio no se refiere a un loco o un demente. Al que está describiendo aquí David, Nabal, es uno que afirma no considerar a Dios una necesidad en su vida. Totalmente fuera, totalmente fuera de su escenario, totalmente fuera de su vida, totalmente fuera de sus necesidades. Así es que ese Nabal es al que nosotros nos vamos a estar refiriendo aquí y vamos en el versículo 1. Entonces, fíjense bien lo que dijo. Dice el necio, o sea, dice el Nabal en su corazón, ¿qué dijo? No hay Dios, no hay Dios, para él no hay Dios. O sea, que dijo Nabal, no hay Dios, o sea, no hay promesas, o sea, no hay cumplimiento de las promesas, o sea, no hay Mesías, o sea, no hay sacrificio, o sea, no hay redención por el pecado, o sea, no hay resurrección, no hay vida eterna. Nada de eso estaba dentro de el mundo de los navales. Versículo 2 dice, vámonos aquí a la Biblia, dice, Dios desde los cielos, perdón, vamos a terminar el 1. Dice el Nabal en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. Fíjense bien la palabra abominable. La palabra abominable también está nombrada cuando
estaba Noé haciendo el arca y dice que todos los que estaban alrededor estaban muy corrompidos, habían hecho abominación en contra de Dios. Entonces vino el el diluvio. También igual, similar, en cuando estaba lo de Sodoma y Gomorra, también habla que hay corrupción y que hay abominación, y entonces mandó Dios del cielo el fuego y fue destruido todo. Muy bien, entonces dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien. Ujú. Eso significa que Dios echó una miradita y se dio cuenta que todo estaba bien corrupto. Todo mundo estaba en apostasía, apartado de lo que se refiere a Dios. No les interesaba para nada buscar a Dios. Y aquí dice, Dios no encontró a ningún entendido que lo buscara. Todos escogieron ignorar a Dios. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, en algunos momentos de la Biblia hay personas, o la mayoría de las personas, escogieron ignorar a Dios. Como por ejemplo en el libro de los jueces, ahí dice que todos hacían lo que se les antojaba. No había quien gobernara, no había a quien seguir, y entonces todos actuaban de acuerdo a su voluntad. Entonces, ignoraban a Dios. Pero de todas maneras, ahí dentro de los jueces, Dios siempre mandó un juez que los guiara, que los dirigiera, que los con quien podían consultar. Bueno, pero aquí Dios no encontró ninguno, ninguno. ¿En qué momento de la vida? ¿En qué momento de la vida se va a asomar Dios desde el cielo y va a decir, no hay ninguno que me busque? Ujú, ¿sí? Vienen días que no sabemos si nos van a tocar a nosotros vivir, donde la apostasía va a ser tan tremenda que todo mundo va a estar buscando lo suyo, pero menos a Dios, haciendo muchas abominaciones y perversidades y tratando de acabar con los que sí obedecemos al Padre Todopoderoso, a Jesucristo. Muy bien. Entonces, el versículo 3 dice, bueno, vamos a leer lo que dice el 2. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice el número 3? Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, no hay ni uno. ¿Cuándo es cuando va a suceder eso? Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis. Está descrito cuándo es que va a suceder eso, que nadie va a seguir a Dios. En el versículo 3 Dios dice que los navales se han corrompido, hicieron abominación, que generalmente esta abominación es desde el punto de vista sexual. Ahorita no vamos a leer Levítico 18, pero si ustedes quieren irse a Levítico 18, ahí vienen enlistadas todas las abominaciones que Dios prohíbe. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, y no hagas lo otro. Y son puras abominaciones desde el punto de vista sexual. Nadie hace el bien. Nadie. ¿Cuándo va a suceder esto? Ujú. Va a llegar el momento cuando el anticristo esté en el máximo de su poder y nadie hará el bien. Pero entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros? Vamos a ver, vamos a ver. En el versículo 3 dice que todos se habían vuelto en la dirección opuesta, nadie buscando a Dios. Se entregaron a toda depravación perversa, una depravación tremenda.
como muchas cosas de las que ya estamos viendo ahorita, y estamos viendo tantas cosas tan perversas que hacen con los niños, con las mujeres que roban, tantas cosas perversas que hacen para buscar solamente su bienestar, tantas cosas perversas que hacen para apachurrar, desaparecer a los que hacen la voluntad de Dios. Versículo 4 dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? O sea, ya hemos estado hablando de estos que hacen iniquidad, los perversos, los malvados, que devoran a mi pueblo. O sea, que sí hay un pueblo que es de Dios. Y ese pueblo es exactamente los que hacemos su voluntad y los que lo buscamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, día tras día. Entonces, cuando él se asomó y vio que no había uno bueno, queda por un ladito su pueblo, porque aquí dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, el pueblo está siendo devorado. Yeshua Jesucristo nos advirtió que si a él lo persiguieron, si a él lo negaron, si a él lo llevaron a la cruz con tanta maldad, con tanta brutalidad, dijo él, si eso hicieron conmigo, ¿qué no irán a hacer con ustedes? ¿Qué no irá a hacer con ustedes? Pero nosotros, ¿qué importa que maten nuestro cuerpo? Pero nuestro espíritu es el que va con el Padre. Ese es lo que nos debe de importar, porque sí vamos a estar siendo perseguidos, sí vamos a estar siendo agredidos de todo a todo. Por eso dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, se devoran a mi pueblo, lo maltratan, lo persiguen, lo martirizan, como si estuvieran comiendo pan, o sea, sin ningún remordimiento, sin ninguna cosa de que me arrepiento. No, 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 no. Como si estuvieran comiendo pan. ¿Qué hacen? Iniquidad para los del pueblo, del Padre Todopoderoso. Y a Dios no invocan. Entonces, dice, aquí, dice, versículo 4, devoran a mi pueblo como si comiesen pan, como si nada, no les importa. Hacen un mal, hacen una barbaridad, hacen una perversidad. ¿Qué importa? Uno más que se vaya. De esos que siguen a Yeshua, a Jesucristo. Vamos a buscar qué dice Segunda de Tesalonicenses 2. Acuérdense, Segunda de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento, casi al final. Acuérdense, todas las T's están seguiditas. Tenemos a Tito, a Tesalonicenses, están seguidas todas las T's. Vamos a buscar Tesalonicenses. Tito, Timoteo, Tesalonicenses, todas están seguiditas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. Ahorita todavía no aparece, pero el día que aparezca, no va a haber uno que siga a Dios. Lo van a seguir, los va a engañar, porque va a tener facilidad para hacer también señales. Y muchos de ellos van a creer que es el Mesías porque hace señales. Cuidado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
cuando Él venga por segunda vez en aquel caballo blanco, con el espíritu de su boca, Él lo va a destrozar y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuidado, estamos advertidos por parte de Pablo en segunda de Tesalonicenses. Ese inicuo que viene por parte de Satanás, el anticristo, ese viene con gran poder, con grandes señales y prodigios mentirosos, que nosotros los vamos a ver y podemos caer en la trampa de decir, ah, ese es el Mesías. Cuidado. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No tienen dentro de su corazón ese espíritu que les diga, no, ese no es el Mesías, no lo sigas a él. ¿Por qué? Porque ellos son navales, ellos son perversos, ellos son ruines. Muy bien, vamos a continuar, vámonos otra vez al Salmo. Vamos a Apocalipsis, perdón. Bueno, al Salmo 53:5 y luego vamos a leer Apocalipsis 19:11 al 21. En el 53:5, fíjense bien. Ahora hay un cambio en el Salmo, fíjense bien. Del 1 al 4 nos están describiendo esos que son navales, ruines, perversos, abominables. Ellos están descritos del 1 al 4. Pero ahora hay un cambio, porque ahora ya se viene acercando la venida del Mesías. ¿Y qué es lo que va a pasar? Acuérdense que el enemigo va a luchar todo lo que se pueda. ¿En contra de quién? ¿Sí? Su objetivo son el pueblo escogido de Dios. Ese es su objetivo. Él quiere terminar con todos ellos y Él quiere que ellos no sean adoradores de Dios. Así como hicieron con Yeshua Jesucristo, lo harán con nosotros. Y tenemos que estar fuertes, fuertes, tenemos que ser vencedores. Dice, versículo 5 del Salmo 53, dice, allí se sobresaltaron de pavor. ¿Quiénes? ¿Quiénes se sobresaltaron de pavor? Claro, los que estaban siguiendo al anticristo. ¿Por qué? Donde no había miedo, antes no tenía ningún miedo, no seguían a Dios, estaban tranquilos, estaban en paz, todo estaba bien, no había miedo. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque cuando venga la guerra de Armagedón y todas las naciones se unan para pelear en contra del pueblo de Dios, ellos se van a sobresaltar y van a tener pavor, cuando antes no tenían pavor ni miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Ah, entonces viene Yeshua por segunda vez y dice que va a esparcir los huesos. Y si esparce los huesos es porque ya se comieron la carne. ¿La carne de quién? Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis. ¿La carne de quién? ¿Y quién se los va a comer? Las aves. Dios les va a decir, vengan, aves, los invito a un banquete. Cómanse a los reyes, a los que han prostituido a los niños, cómanse a todos esos que se han aprovechado de mi pueblo, que lo han perseguido y que lo han martirizado.
Allí se sobresaltaron de pavor donde antes no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. ¿Cuál es el futuro de todas esas personas que son navales? Con el poder de su boca, Yeshua los va a destruir. Jesucristo los va a desbaratar, los va a matar. Y luego dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. ¿Quién es ese ti? ¿Quién es ti? Ustedes, mi pueblo escogido, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio. ¿Quién puso asedio? ¿Quién puso maldad contra los seguidores del Padre Todopoderoso, de Jesucristo, de Yeshua? Ese malvado, ese naval, ese inicuo, ese ruin, que no tenía ningún interés en Dios, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. ¿Quién es ese ti? Su pueblo escogido. Dice, los avergonzaste. ¿Quién? ¿Quién los avergonzó? Si le ponemos, por ejemplo, un tú los avergonzaste. ¿Quién es ese tú? Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Dios los desechó. Ya están todos sus huesos ahí comidos por las aves, los buitres. ¿Quién es ese? Que ese es tú los avergonzaste, porque Dios los desechó. Es Satanás. Ese tú los avergonzaste es el maligno. ¿Ok? Vamos a leer entonces ahora Apocalipsis 19:11. Acuérdense que Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis 19:11. No quiero que se asusten, por favor, pero sí tenemos que tener conciencia de lo que va a pasar. Quizás no a nosotros, pero a los que vienen detrás de nosotros sí va a suceder. Y tenemos que advertir a no caer en las trampas del enemigo, porque él tendrá capacidad de señales y prodigios que podemos nosotros caer en la trampa creyendo que es el Mesías. Entonces, dice Apocalipsis 19:11. El jinete del caballo blanco. ¿Quién es ese del jinete del caballo blanco? Ese jinete del caballo blanco es Yeshua cuando viene por segunda vez. En su caballo blanco, todo vestido de rojo, con muchas coronas en su cabeza. Y atrás vienen todos sus seguidores vestidos de blanco, de lino fino. Vienen en su ayuda. Ok. Entonces vamos a Apocalipsis, el jinete del caballo blanco, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Esto lo está diciendo Juan, porque Juan escribió el Apocalipsis, el discípulo Juan. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nosotros conocemos a un Mesías que ya vino y que vino trayendo paz, haciendo milagros, curando gente. Nosotros lo conocemos a él en ese aspecto, pero él tiene otro aspecto y él también viene a juzgar y él viene a matar y destruir todo lo que sea contra él. Entonces, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hace justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Ujú, su Hijo, su único Hijo. 14. Y los ejércitos celestiales que vienen detrás de él, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ya lo vimos en la foto. 15. De su boca sale una espada aguda. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Cuáles naciones? Ujú, los navales, los navales. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que en este caso de la segunda venida de Yeshua, viene a juzgar. Va a haber mucha sangre, mucha sangre. Por eso dice que pisa el lagar del vino con furor y de la ira del Todopoderoso. Porque ya fue suficiente de tanta maldad, de tanta abominación. Ya fue suficiente. Y el Padre tiene un día que nadie sabe cuándo va a llegar, pero sí va a llegar. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí ya tenemos tres nombres, fíjense bien. Dice que estaba escrito, perdón, que es el fiel y verdadero, que es el Verbo de Dios y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede ser nadie más que Yeshua, nuestro Mesías Jesucristo. 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ah, caray, ¿una cena para las aves? Ujú. Los está congregando Dios para que comáis. ¿Comáis qué? ¿Qué van a comer? Carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes, todos los navales. 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esos que reciban la marca de la bestia van a ser engañados y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, vivos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este salmo tan extraordinario? Llegó el momento, el día que el Padre decide que viene Yeshua a juzgar, a eliminar a todos los navales que han estado martirizando a su pueblo. Vamos a buscar Apocalipsis 6:15, también para relacionarlo con el Salmo 53, versículo 5. Apocalipsis son unas cuantas páginas antes. Apocalipsis 6:15 al 17. ¿Ok? ¿Listas? Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas. ¿Cuándo? ¿Cuándo se escondieron? Claro,
Cuando venían, vieron venir al caballo blanco con el verbo de Dios, con el fiel y el verdadero. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Llegó por fin el día de su segunda venida. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién se puede sostener en pie ante el que viene en son de juicio, en son de limpieza total? Vamos a buscar ahora relacionado con el Salmo 5:26. Perdón, 53:26. ¿Qué dice el Salmo? No se vayan de Apocalipsis, yo les digo lo que dice el Salmo 53:6 y dice David: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Cuál cautividad? Volver de la cautividad. Pues sí, esa cautividad, porque nosotros hemos estado viviendo en un mundo caído, donde el que reina es el malo. Y muchas veces nosotros recibimos la, la maldad de ellos. ¿Por qué? Porque seguimos al fiel y verdadero, al Rey de Reyes. Entonces, vamos ahora sí a Apocalipsis 20. Apocalipsis 22:20. Dice, 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo, espérenme, porque yo vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué aprendemos de este salmo masquil? Que acuérdense que es didáctico, que nos deja una enseñanza. No hay vida eterna cuando la gente escoge sacar a Dios de su vida. Olvídenlo, no hay vida eterna. Seguro que habrá juicio. Está bien escrito aquí en Apocalipsis. Habrá juicio y habrá muerte para todos aquellos que han estado maltratando al pueblo de Dios y están como comiendo pan sin ningún remordimiento. Cuando venga nuestro Mesías por segunda vez, ¿estaremos en el grupo de los ganadores o en el de los perdedores? Porque ya este libro nos dice que va a haber perdedores y son todos los navales. Todos los navales están dentro del grupo de los perdedores. Pero nosotros sabemos que hay un grupo de ganadores. Y ese grupo es el que va a vivir en la nueva Jerusalén que viene del cielo, baja del cielo. Y ahí viviremos con Jesucristo, Yeshua. Pero el Padre tiene una promesa de restauración y renovación. ¿Has estado tú siendo naval, pero quieres salirte de ahí? ¿Has recibido un llamado de arrepentimiento? ¿Has recibido la necesidad de buscar otro camino? El Padre tiene una promesa de restauración.
y renovación para los hijos de la promesa. Vamos a ver qué dice Ezequiel 11:19. Ezequiel queda en el Antiguo Testamento. Está después de Jeremías, está antes de Daniel, Ezequiel 11:19. Perdón, 11:19 y 20. ¿Listos? Dice, fíjense bien, qué promesa tan preciosa. Porque para nosotros es incapaz que nosotros podamos, por nuestras propias fuerzas, llegar a una restauración, a una renovación. Necesitamos algo que venga del cielo. Necesitamos un nuevo corazón. Vamos a ver, dice 19, capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Los navales tienen un corazón de piedra, pero si nosotros, pero si nosotros queremos ser restaurados, nosotros tenemos ese, aunque sea una poquito deseo de una renovación, una restauración, busquémoslo a Él, porque tenemos que estar en el grupo de los ganadores. Si ya sabemos cómo termina, ya sabemos cómo termina esto, estemos en el grupo de los que ganan. ¿Por medio de qué? De esta renovación, buscando, pidiéndole al Padre este corazón de carne, que nos quite, que nos lleve afuera el corazón de piedra, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Ese es su anhelo del Padre. Yo quiero ser su Dios. Él anhela al, a la persona que se arrepiente. Lo anhela, lo ama a la persona que se arrepiente y lo recibe. ¿Y cómo? Dándole un corazón de carne. Vamos a buscar ahora muy similar versículo en Ezequiel 36, unas cuantas páginas para adelante, Ezequiel 24. Ezequiel 24:28. Dice, ¿listas? Ok, dice Ezequiel 36:24. Yo os tomaré de las naciones. Nos va a sacar de las naciones, porque acuérdense que estamos por todo el mundo, dispersos, todos aquellos que somos su pueblo, porque hemos recibido el llamado para buscarlo a Él, para ser su pueblo, y que Él sea nuestro Dios. Él anhela ser nuestro Dios, lo anhela, pero nosotros tenemos que actuar primero y arrepentir. Dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os tomaré a vuestro país. ¿Cuál es vuestro país? Sí, es la esperanza de la nueva Jerusalén. Ese va a ser nuestro país. Dice 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, porque éramos navales y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra vez se está repitiendo el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 28.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ustedes van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Esta, esta promesa Dios se la dio a Abraham, y Abraham sabía muy bien que Dios no se estaba refiriendo a ese pedazo de tierra. Él podía ver a lo lejos, podía ver al futuro la nueva Jerusalén, el nuevo lugar donde nosotros será nuestra nación. ¿Cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Con un corazón de carne, ¿sí? El que nos está prometiendo él aquí en Ezequiel. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso y tenemos que tener un corazón arrepentido, un corazón donde le digamos, no quiero más ser naval, yo quiero verdaderamente seguirte. Por favor, ayúdame, ayúdame. Yo necesito de ti porque solo no puedo. No, yo necesito de tu fuerza, de tu fuerza que viene de lo alto, de tu potencia. Padre, dame un corazón de carne para que yo esté dispuesto a seguir todo lo que tú tienes escrito en tu palabra. En Romanos 10 o 8, vamos a buscar Romanos 10, 8. En Romanos 10, 8 dice, listos, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué significa invocar el nombre del Señor? Bueno, que si nosotros le decimos Señor, supongamos que nosotros somos esclavos o sirvientes de alguien, nosotros le decimos, Señor, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesitas? Bueno, es porque nosotros vamos a obedecerle a ese Señor. Y si nosotros le estamos diciendo a Yeshua Jesucristo, Señor, es porque nosotros vamos a obedecer lo que Él quiere que hagamos, no lo que los navales nos enseñan. Yo quiero pertenecer a tu grupo, Señor, de los ganadores. Yo quiero, ayúdame. Repitan eso y verán que recibirán del cielo porque Dios ama al que se arrepiente. Vamos a buscar qué dice Efesios 5:17. Acuérdense que Efesios está un poquito después que Romanos. Está Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas y luego sigue Efesios. Efesios 5:17. Dice, por tanto, no seáis insensatos. ¿Quiénes eran los insensatos? Los navales, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y su voluntad es que muchos vengan al arrepentimiento,
es que muchos se salven, muchos. Ese es su anhelo. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos su pueblo y Él nuestro Dios. ¿Ok? Aquí terminamos el Salmo 53, profético. Las cosas que vienen ahí no han sucedido. Vamos a orar para despedirnos. Señor Padre Todopoderoso, te agradecemos por todas las cosas que tú has escrito en tu palabra, advirtiéndonos de una y otra manera que tú eres el único camino verdadero. Gracias, Señor, porque nosotros podemos tener tu palabra y podemos abrirla todos los días y aprender de ella. Te pedimos que no permitas, Señor, que el enemigo nos distraiga, no permitas que el enemigo se apodere de nosotros. Te pedimos, Padre, fuerzas. Y aunque las cosas se vengan difíciles, ya, aunque las cosas estén entre la vida y la muerte, Señor, que nosotros siempre escojamos tu camino. Llévanos con bien esta semana, protégenos de todo mal y tráenos aquí a eh, gozarnos con esta maravilla de tus salmos, Padre. Gracias. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a ponerle aquí